Saludos mis amigos y hermanos en Cristo. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán, donde vamos a continuar hoy con el estudio del libro de Apocalipsis que hemos venido estudiando hace ya un tiempito. Hoy vamos a estar tocando el capítulo 4 del versículo del 1 al 11 y vamos a estar enfocando una perspectiva desde el cielo. Vamos a ir rapidito a Colosenses capítulo 3 versículo 1, donde dice el apóstol Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy en este estudio de hoy. Terminamos en el último video el mensaje a la iglesia de la Odisea, y así terminamos las 7 iglesias del Apocalipsis. Y eso era una perspectiva, vimos de lo que el Señor piensa y lo que el Señor ve y lo que está ocurriendo en la iglesia actual, lo que estaba ocurriendo en estas iglesias literales del primer siglo, pero lo que podemos ver que ha seguido ocurriendo en toda esta historia, en toda la historia de la iglesia. Pero ahora vamos a ver las cosas desde una perspectiva desde el cielo, desde el trono de Dios. Estamos viendo las cosas desde la tierra, ahora vamos a ver las cosas de una perspectiva desde el cielo, que es bien importante que nosotros siempre tengamos esa perspectiva. Quiero leerle y les recomiendo, si quieren seguir estudiando el libro de Apocalipsis, aparte de estos estudios que estamos trayendo, les recomiendo mucho este libro. Este es un comentario, el comentario del libro de Apocalipsis, se llama Más que Vencedores, de nuestro hermano William Hendrickson, que yo lo he estado usando para este estudio que estoy trayendo. Y quiero leerles aquí la introducción que él hace a este capítulo. Dice: siempre que en la historia la iglesia es fiel a su llamado y da testimonio de la verdad, es seguro que la tribulación ocurrirá. Además de esto, la iglesia está en el mundo y por tanto sufre juntamente con el mundo. O sea, vemos que cuando viene un huracán, vienen terremotos, vienen pandemias como estas del coronavirus, pues afecta tanto a los creyentes, a la iglesia, como a los incrédulos. O sea, estamos en un mundo caído, un mundo lleno de calamidades y de tragedias. Y dice: los hijos de Dios no se escapan de los horrores de la guerra, del hambre y de la pestilencia. La iglesia necesita estas tribulaciones, necesita de ambos, del antagonismo directo del mundo y de la participación en las angustias comunes que pertenecen a esta vida terrenal, producto del pecado. Y eso es lo que vamos a ver todas estas cosas de una perspectiva celestial, y son cosas que vemos que estamos experimentando en este tiempo. O sea, nosotros estamos conscientes del antagonismo del mundo, especialmente hoy con esto de ideologías de género, con toda la cultura. Nos llaman a los cristianos que si homofóbicos, que si intolerantes, cuánta cosa, no cuánto ataque. Es antagonismo del mundo. A la misma vez, también vemos la participación en las angustias comunes que se presentan en el mundo, que pertenecen a esta vida terrenal, producto del pecado. La iglesia también es pecaminosa, necesita una constante purificación y santificación. Muchas veces por medio de las tribulaciones, Dios las usa para santificar nuestras vidas, para santificar la iglesia. Por tanto, estas tribulaciones son empleadas por nuestro Señor como sus instrumentos para nuestro propio avance espiritual. Vemos solamente el estrado de Dios, no olvidemos su trono. Decimos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿lo creemos realmente? Con frecuencia hablamos y actuamos como si el control de los eventos y el destino del mundo estuviera en manos de humanos en lugar de las manos de Dios. Y miren, mis hermanos, yo confieso que esto es algo que yo tengo que estármelo recordando constantemente, y doy gracias a Dios que estoy estudiando este libro de Apocalipsis, especialmente en estos tiempos. Lo estamos trayendo aquí, yo lo estoy estudiando personalmente, estoy trayendo estos estudios en video y también en una célula de estudio de oración que tenemos en mi hogar, por la gracia de Dios.
estamos también estudiando este libro, y es algo que tengo que estarme recordando constantemente, especialmente cuando uno mira cómo está este mundo que vivimos. O sea, que a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo, la depravación, la sinvergüenzura. O sea, es como que se ha perdido, no hay moral. O sea, cosas que uno 20 años jamás se hubiese imaginado, uno las ve hoy en día. Es como que Dios le ha quitado el entendimiento, la razón a las personas por las necedades que uno ve que dicen, que defienden. Y de verdad tengo que estarme recordando constantemente que Dios es el Dios de la historia y que Dios está en control sobre todas estas cosas, aún cuando tal vez de mi perspectiva humana y de mi limitado conocimiento a veces me parece que no. A veces da la impresión que es el hombre, que son los liberales, que son los globalistas los que tienen el control, pero no es Dios quien tiene el control. Sigo leyendo, dice: pero los capítulos 4 y 5 nos enseñan que nuestro destino no está en las manos de los hombres, sino de Dios. Y nos da una visión del trono que gobierna el universo. En medio de las pruebas y la tribulación, fijemos la mirada en aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así vamos entonces a la lectura del pasaje. En Apocalipsis capítulo 4, versículo del 1 en adelante, dice: después de esto, después de que, acuérdense de la carta, de los mensajes que Dios le da a las 7 iglesias del Apocalipsis, a eso se refiere el apóstol Juan, que acuérdense que es el que está escribiendo el libro de Apocalipsis, de las revelaciones que está recibiendo de parte de Cristo. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo. Aquí vamos a ver que comienza el segundo ciclo de visiones en Apocalipsis, del capítulo 4, 1 al capítulo 8, 1. En el que el centro de atención se desplaza de la tierra a las realidades celestiales. O sea, de lo que estaba ocurriendo en la tierra, que vimos en los mensajes que el Señor le envía a las 7 iglesias del Apocalipsis, ahora a lo que está ocurriendo en el cielo. Vamos ahora a mirar lo que ocurre en la tierra, pero desde una perspectiva desde el cielo. Una puerta abierta en el cielo es símbolo de una revelación de los secretos divinos. Hay personas, hay hermanos que piensan o dicen que esto es el rapto de la iglesia aquí, pero esto no tiene que ver nada con rapto de la iglesia. O sea, no podemos sacar del contexto. Aquí esto es el apóstol Juan, que ahora se le dice: he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí. O sea, vamos a ver que él es elevado por el Espíritu, para donde se le van a presentar estas visiones. Dice: y la primera voz que oí como de trompeta, y aquí entendemos que es la voz del Señor Jesucristo, dice, hablando conmigo, dijo: sube acá. Aquí es donde algunos hermanos ven el rapto de la iglesia, pero esto no tiene que ver con el rapto de la iglesia. Esto es directamente al apóstol Juan, donde es trasladado en espíritu, en visión, en un éxtasis. No sabemos por seguro, pero es trasladado al cielo para ver de una manera simbólica, y es importante que entendamos esto. Lo que él va a ver aquí es de una manera simbólica. Tenemos que tener mucho cuidado de tratar de interpretar todas estas cosas estrictamente literal, o sea, literales, y también de estarle buscando un significado secreto a cada cosa. Acuérdense que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, para la iglesia perseguida, para la iglesia en medio de las tribulaciones, un libro de exhortación. No es un libro para estar satisfaciendo las curiosidades de ver cada detalle de lo que va a ocurrir en el futuro, aunque sí nos habla de cosas futuras como la venida de Cristo, pero en realidad es un libro de esperanza. El principal objetivo de Apocalipsis es darle a la iglesia esperanza en medio de la persecución y de la tribulación, y recordarnos que todo ocurre bajo la soberanía y el control soberano de Dios, dentro de la providencia de Dios. Es lo que vamos a estar viendo acá. Se le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Después de que, o sea, terminaron las visiones, terminaron los mensajes
de la iglesia, lo que en ese momento Juan estaba viviendo en el tiempo presente, y ahora el Señor le va a mostrar las cosas que van a empezar a suceder después. Y dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Nuevamente entendemos cuando dice en el Espíritu, o sea, viendo una visión por el Espíritu Santo. O sea, vamos a ver que Juan no tenía una visión física de las glorias inefables del cielo, sino una visión simbólica que provenía de Isaías 6 y Ezequiel 1. Y eso es lo que vamos a, como digo, es importante que tengamos esto en mente. Bien, y dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Yo quiero hacer aquí, en este estudio, el mayor enfoque en esta parte. O sea, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. O sea, trono, esto es símbolo del poder y la autoridad de Dios como rey. Y aquí lo que es importante, esto era bien importante para los que estaban recibiendo, para la iglesia que estaba recibiendo este mensaje que creemos que fue a fines del primer siglo, en los años 90, cuando la iglesia estaba comenzando a ser perseguida realmente, donde el imperio romano empezó a desatar unas persecuciones a nivel mundial. Empezaron a perseguir, a masacrar, a quemar los cristianos, a echarlos a las bestias, a despojarlos de sus bienes. Y era importante que en medio de todo esto, unos años anteriores habían muerto bajo la persecución de Nerón el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, pilares de la iglesia cristiana primitiva. O sea, y ahora comenzaba esta persecución. Ya para esta época de Apocalipsis, ya prácticamente, ya todos los apóstoles habían muerto, y de manera violenta, o sea, por causa del evangelio. El único apóstol que quedaba con vida era el apóstol Juan. Y entonces esto podía en parte desalentar a la iglesia, o sea, ver como el imperio romano hacía prácticamente desde el punto de vista humano lo que se le pegaba en gana, como quería. Los cristianos estaban siendo perseguidos, masacrados, muriendo por su fe, los echaban a las bestias, los quemaban vivos. Hay un libro muy histórico, tremendo, se llama el libro de Fox, el libro de los mártires. Ahí narran en detalle las cosas que sufrieron estos primeros cristianos. Algunos los desnudaban, desnudos, los sentaban en una silla caliente al rojo vivo, donde dejaban el pellejo, la piel pegada ahí. A otros los despellejaban vivos, y despellejados vivos les echaban sal. O sea, todas estas cosas, mataban los hijos al frente de los padres. Una cosa terrible, terrible la persecución que se desató. Y esto nos deja ver lo cómodo que está la iglesia hoy en día, y que la iglesia siempre deberíamos de estar preparados tal vez por si ese momento llega. Dicho sea de paso, hay países como en China comunista, en Corea del Norte, donde la iglesia está siendo perseguida, en países del África, en países musulmanes, donde la iglesia está siendo perseguida. En Nigeria han quemado hermanos vivos dentro de sus centros de adoración, que tal vez esas noticias usted no se entera, porque claro, eso no les interesa a la prensa liberal globalista que tenemos. A ellos no les interesa hablar de la persecución de los cristianos en estos países, no. Ahora, si a un homosexual le dan una pedrada por allá, no, eso sí lo presentan rápido. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano. La prensa que tenemos no es una prensa fiable. Tenemos muchos personas que lo menos que tienen es de reporteros, que son más bien activistas políticos que reporteros. Y esto hay que decirlo. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay personas que piensan que todo lo que la prensa dice es la realidad. Y no hay muchas cosas. Como le digo, las persecuciones de los cristianos actualmente, eso ni lo mencionan. Ellos mencionan y reportan lo que va de acuerdo a su agenda globalista. Pero volviendo otra vez aquí, mis hermanos, o sea, aquí entonces estamos viendo que en el trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y esto era bien importante, que en medio de todas las cosas que vamos a ver ahora del capítulo 5 en adelante,
cuando se desatan los sellos, las copas de la ira, vamos a ver la persecución de la bestia, todas estas cosas que están ocurriendo desde el primer siglo hasta la segunda venida de Cristo. Es importante que los cristianos tengamos nuestra mente enfocada, que Dios siempre está en control, que Dios es el Dios de la historia, que a Dios no se le sale nada de las manos. Y todas estas cosas, mire, toda esta agenda globalista que estamos viendo en este tiempo, todo este movimiento de la ideología de género, de los abortos en masa. Aquí en Estados Unidos estamos viendo como algunos estados han puesto leyes del aborto hasta los mismos 9 meses. Hasta los 9 meses, donde si esa criatura sobrevive el aborto y nace viva, todavía deciden si le prestan ayuda médica o simplemente la dejan morir. Eso está pasando aquí en Estados Unidos. La ideología de género, viendo cómo están doctrinando nuestros niños en esta perversidad en países como España. Ya estamos viendo que ya en la escuela pequeña, creo que ya desde los 3 años los están adoctrinando en esta perversidad y en esta poca vergüenza. En este pasado mes de junio obligaron a los niños en las escuelas a celebrar el Día del Orgullo Gay. O sea, este es el tiempo. Y uno mira estas cosas y uno dice, Dios mío, pero ¿qué está pasando? O sea, es que hemos perdido la batalla. A veces uno en su humanidad piensa de esa manera. Se desalienta viendo pastores que han sido en Canadá, pastores que han sido encarcelados por decir que la homosexualidad es pecado. Y yo no me sorprendo que si aquí los liberales y los globalistas toman el control de la Casa Blanca, en un futuro tengamos eso aquí en Estados Unidos también, porque todo eso es parte. Mis hermanos, hay parte, y no tengo el tiempo para hablar de eso, pero tenemos que entender lo que es el globalismo. O sea, esto, la ONU, las Naciones Unidas tienen una agenda. Eso usted puede entrar en su página. Esto no es teoría de conspiración y verlo, la agenda 2030, donde la meta de ello es, por medio de esto de ideología de género, de fronteras abiertas, de abortos masivos, la meta de ello es implementar todo esto a nivel mundial para el año 2030. Si lo lograrán o no, solamente el Señor sabe, y aún si lo logran es bajo la soberanía de Dios, como vamos a ver aquí. Pero la meta de ellos es un gobierno mundial y una religión mundial. Mire, que tiene que ver con lo que vamos a estar viendo aquí en Apocalipsis, especialmente en el capítulo 13. Yo no soy de estar interpretando la Biblia a la luz de las noticias del día, pero no deja de llamar la atención. O sea que la Biblia sí habla de un gobierno mundial y una religión mundial, y fíjese que esa es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y esto lo están tratando de implementar por lo que se llama la agenda globalista. Esta agenda globalista ya pasó, mis hermanos. Es importante que entendamos. Ya esto no se trata de izquierda o derecha, porque tenemos globalistas en ambos lados. Tenemos globalistas en la izquierda y en la derecha. Entonces de repente ustedes pueden ver un gobernante de derecha que se supone que sea conservador y que vaya en contra de estas cosas como el aborto y la ideología de género, y de repente empieza a apoyar estas leyes. ¿Por qué? ¿Porque dejó de ser derecha? No, porque es globalista. La agenda globalista tiene personas en ambos lados. Y esto yo en otra ocasión, y les voy a después al final del video recomendar un libro que habla mucho sobre este asunto. Pero bueno, para seguir rapidito aquí, entonces entendemos que vemos que el Señor está sentado en su trono, y esto es bien importante que nosotros lo entendamos de esta manera. Yo quiero leer aquí algunos pasajes. Aun cuando parece que todo está al garete, que está fuera de control, Dios está. Y eso es lo que esto es lo que vamos a ver a medida en el capítulo 5, cuando el Señor se le da para que empiece a desatar los sellos. Los vamos a ver en las copas de la ira, los vamos a ver en los toques de trompeta. Todo esto en medio de las calamidades más horribles del mundo, de las persecuciones a la iglesia, donde los santos van a ser derrotados humanamente muchas veces. Y tal vez en esos santos estamos tú y yo incluidos. Dios sigue estando en control. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 al 38 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Tristemente hay hasta cristianos que piensan que hay cosas que se le salen de la mano a Dios, que el diablo puede hacer cosas, que los gobiernos pueden hacer cosas fuera
de la providencia de Dios. Y no, mis hermanos, nada. Como dice aquí el pasaje, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y aunque el Señor no es autor del mal ni del pecado, aún el pecado de los hombres, aún la maldad del diablo está dentro de la soberanía y la providencia de Dios, y Dios la usa para llevar a cabo sus propósitos. Mire cómo dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y oiga bien, cuando aquí habla de lo malo, no se está refiriendo al pecado. El pecado no sale de la boca del Altísimo. Pero sí las catástrofes y muchas de las cosas que tú y yo catalogamos como mala, tragedia, no pueden suceder si no es porque Dios las ha decretado. Esto sin quitar, mis hermanos, esto sin quitar la responsabilidad humana. Yo les voy a poner un ejemplo, les voy a llevar un ejemplo aquí al libro de los Hechos, que ilustra claramente lo que yo estoy hablando. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, al libro de los Hechos, capítulo 2, en el primer sermón de Pedro, Pedro le está aquí predicando a los judíos. Y mire lo que Pedro le dice. Versículos 22 y 23. Varones israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, o sea, a Jesús, a este entregado, oiga bien mi hermano, por el determinado consejo. Jesús fue entregado por el determinado consejo, o sea, por el decreto de Dios. Y anticipado conocimiento de Dios. Dios tiene conocimiento del futuro porque Dios es quien decreta el futuro. No es que Dios mira el futuro y dice, déjame ver qué va a pasar. Bueno, pues como esto va a pasar, pues déjame yo ajustar las cosas. No, es que lo que pasa ocurre de acuerdo al decreto de Dios. Y esto es lo que vemos aquí. El decreto de Dios unido con el conocimiento de Dios. Dice, a este entregado, o sea Jesús, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ahora aquí vemos la responsabilidad humana. Ahora Pedro le reclama, aunque esto fue el decreto de Dios, pero Dios les reclama a los que lo crucificaron, a los judíos, por manos de los romanos. Le dicen, ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos, o sea, por los romanos, a Cristo, crucificándolo. O sea que esto no quita la responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron esto por llevar a cabo el decreto de Dios. No, ellos hicieron esto por motivos perversos, quebrantando la ley de Dios con falso testimonio, con envidia, con cuanta cosa, sin ellos saberlo, que estaban llevando el decreto de Dios. Dios no puso esos malos pensamientos ni esos malos deseos en ellos. Esos deseos fueron producto de sus perversos corazones. Y asimismo, cuando tú y yo, o cuando los impíos actúan mal y pecamos, aún eso Dios lo utiliza para llevar a cabo sus planes. Como los hermanos de José, cuando vendieron a José a Egipto, lo hicieron por envidia. Sin embargo, al final José entiende y le dice, no fueron ustedes, fue Jehová quien me llevó a mí a Egipto, porque tenía un propósito de salvar al pueblo, poniendo a José en esa posición de segundo del faraón. Pero el medio que Dios utilizó fue la perversidad de los hermanos de José. Dios no le puso ese deseo perverso, eso salió de ellos. A la misma vez, Dios, que orquesta todas las cosas, lo utilizó para llevar sus planes a cabo. Y es importante que nosotros entendamos esto en medio. Estamos en este mundo donde vemos injusticia, donde vemos tragedia. A veces parece que los malos son los que están en control, que se salen con la de ellos. Pero todo esto va orquestado de acuerdo al plan soberano de Dios. Acuérdate que Dios es el Dios de la historia. Dios es el Dios de la historia. Dios es el Dios que está escribiendo la historia. Y es importante que nosotros lo entendamos. Aquí mismo en Hechos capítulo 4, dice en versículos 27 y 28, vemos otro ejemplo. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí vemos claramente la soberanía de Dios sin quitar la responsabilidad humana. Le voy a recomendar un libro acerca de eso después.
Otro pasaje que le quiero leer es Daniel capítulo 2, versículo 21, donde dice, refiriéndose a Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Oiga bien, mis hermanos, es Dios quien quita y pone reyes. Eso no quita la responsabilidad de los que llegan al poder en dictadura por medios que no son democráticos. No, aún de la manera que ellos llegan, lo hacen dentro de la soberanía de Dios y no pudieran haber llegado si no es porque Dios así lo había decretado. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Pilato le hace una pregunta a Jesús? Jesús se queda callado y Pilato le dice, óyeme, a mí tú no me contestas, yo que tengo el poder de soltarte o perdonarte la vida. Y Jesús le dice, ninguna autoridad tuviera sobre mí si no tuviese sido dada de arriba. Eso al perverso de Pilato. Y eso es la realidad contra todos los reyes. Eso es la realidad aún con los dictadores. Y aún los que son elegidos en democracias como Estados Unidos. Eso no quita la responsabilidad de cómo nosotros ejercemos el voto. Y nosotros como cristianos estamos llamados a ejercer el voto de acuerdo a los valores cristianos. No por las mismas razones que vota todo el mundo. No, primeramente tienen que ser los valores cristianos. Nosotros no podemos decir que creemos en la santidad de la vida y a la misma vez votar por un candidato, por un político que promueve el aborto, el asesinato de niños en los vientres de su madre. No podemos decir que creemos en el diseño de Dios para la familia, en el matrimonio, y estamos apoyando un candidato o un partido político que abiertamente impone leyes de matrimonios del mismo sexo. Eso es una contrariedad. Pero, como dije, a la final es Dios quien quita y pone reyes. O sea, dentro de la soberanía. Los medios que Dios utiliza puede ser el voto de nosotros. De hecho, es el voto de las personas en los países democráticos. Otros como dictadura. Y eso Dios utiliza otros medios. Pero igual es Dios. No se puede levantar un Fidel Castro. No se puede levantar un Chávez, un Maduro. No se puede poner en la presidencia un Obama o un Trump fuera de la voluntad de Dios. Entendamos eso, mis hermanos. Es importante que entendamos eso. Por eso dice, Él es el que muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y créanme, déjenme decirles, muchas veces Dios puede poner un gobernante, un presidente, un dictador para juicio de esa nación, sí, para juicio. Otras veces los puede poner para bendición, y eso lo vemos en los casos de los reyes de Israel. Vemos que algunos reyes venían y lo que hacían era hundir más la nación. Llevarla más a la idolatría, más a los sacrificios humanos, más a adorar los ídolos, para que pecaran más contra Dios y Dios castigarlo. Sin embargo, Dios en otra ocasión puso reyes buenos como Usías, que lo que hicieron fue llevar a hacer una clase de llevar al pueblo nuevamente, de quitar la idolatría y llevar al pueblo nuevamente al servicio del Dios vivo, del Dios de Israel. Y lo mismo vemos, Dios puede poner aquí en Estados Unidos un presidente como el anterior, donde lo que va a hacer es promover la ideología de género, promover cosas que van contra la palabra de Dios, como Dios puede poner un presidente que vaya en contra de estas cosas y dé más libertad a los cristianos. O sea, ambos son puestos por Dios, ambos. Uno puede ser para juicio, para acabar de hundirnos y para que nos caiga el juicio más rápido como nación, no a los cristianos, pero como nación, y a la vez somos afectados por eso, como vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Pero también puede poner gobernadores que lo que van a hacer, que no necesariamente tienen que ser cristianos. Oigan, mis hermanos, nosotros no votamos por un pastor para la presidencia o para la gobernación. Votamos por lo que más se asemeja a nuestros valores cristianos. Y Dios puede usar impíos para ayudar a su pueblo. Lo vemos en el caso del rey Ciro, el cual no tengo el tiempo ahora para entrar allá, pero en otra ocasión búsquenlo. El rey Ciro era un rey pagano, el cual Dios utilizó para ayudar a su pueblo, para que devolviera nuevamente a los cautivos de Israel, los devolviera nuevamente a su tierra. Así que Dios puede utilizarlo. Puede utilizar tanto un rey para bien como para mal.
Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace, o sea, Dios, según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Nadie puede detener, nadie puede frustrar los planes de Dios. Es increíble que hay cristianos que ellos piensan, creen una clase de dualismo, como que el diablo puede arruinarlo, el hombre puede arruinar los planes de Dios. No, Señor, nada ocurre. Nada ocurre fuera de la providencia de Dios. Si pudiera ocurrir algo fuera de la providencia de Dios, Dios no sería todopoderoso. Simple, no sería. Si algo se le escapa a su control, Dios no es todopoderoso. Entonces, mi hermano, es importante, y quiero, el enfoque lo hice mayormente, ya lo que queda de los demás pasajes los voy a leer bastante rápido y explicarlo. No quiero sobrepasarme del tiempo. Pero es importante, mis hermanos, que entendamos que en medio de todo esto, en medio de este mundo que parece que es enloquecido que estamos viviendo, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo, donde parece que el impío se sale con las de ellos, donde parece que tal vez este globalismo, aun si este globalismo se impone como ellos tienen planeado para el año 2030, va a ocurrir dentro de la providencia de Dios, y si no ocurre, no ocurre porque Dios no lo permite. O sea, es importante que entendamos, eso no quita nuestra responsabilidad humana, tenemos una responsabilidad, tenemos que decirle a lo malo, malo, tenemos que seguir proclamando el evangelio, y los que tenemos derecho a ejercer el voto tenemos que hacerlo de acuerdo a valores cristianos, pero al fin se va a cumplir lo que Dios ha establecido. Pero entonces alguien dirá, pero mi hermano, entonces ¿para qué voy a votar yo si Dios va a poner y Dios va a quitar? No, es que no somos fatalistas. Dios va a quitar, Dios va a poner, pero Dios siempre utiliza el instrumento humano en la mayoría de los casos. Es como decir, ¿para qué predicar? ¿Por qué predicamos? Bueno, porque Dios nos mandó a predicar el evangelio. No, pero ustedes no creen en los escogidos. Sí, creemos que Dios ha escogido, y creemos que esos escogidos, de la única manera que se van a salvar es por medio de la predicación del evangelio, porque ese fue el medio que Dios estableció. Dios establece el fin, pero Dios establece los medios también. ¿Para qué orar si se va a hacer la voluntad de Dios? De lo que Dios ha determinado hacer, lo va a hacer. Bueno, oramos porque es un mandato, oramos porque mostramos nuestra dependencia de Dios, y oramos porque ese muchas veces es el método que Dios ha elegido para llevar a cabo sus propósitos. Así que no somos fatalistas, no creemos en el fatalismo. Ahora aquí bien rapidito les vamos a terminar este versículo. Dice versículo 3, el enfoque que quería hacer es: Dios está sentado en su trono. Dios está sentado en su trono, gobernando todo el universo, aun cuando a ti y a mí no nos parezca. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca, con coronas de oros en sus cabezas. Y aquí vamos a ver ahora lo que es la descripción, y lo que es la descripción del que está sentado en el trono. Pero se nos fue el tiempo, y voy a tener, a pesar de que pensaba dar el capítulo 4 completo, ya nos hemos pasado de tiempo. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Y en el próximo video voy a continuar entonces con la segunda parte de este capítulo 4, donde vamos a ver la descripción y vamos a ver todo lo que está ocurriendo en el cielo. Así que quiero recomendarles, aquí tengo unos libros sobre este tema que toqué, sobre el tema de la soberanía de Dios. Yo quiero recomendarle este libro. Este libro se llama La predestinación y la providencia de Dios, altamente recomendado por Juan Calvino. Es del editorial CLIL, se llama La predestinación y la providencia de Dios, un libro muy bueno. En cuanto a lo que también hay uno que se llama La soberanía de Dios, de Arthur Pink. En cuanto a lo que le estaba hablando del globalismo, quiero recomendarle este libro, Un mundo que cambia. Recién salió hace una semana, por el doctor César Vidal. Un mundo que cambia, que habla del patriotismo frente a la agenda globalista, el globalismo que estamos viendo en este día. Y sobre lo que es la revolución sexual, quiero recomendarle este libro del doctor Miguel Núñez.
con su esposa, que lo escribió Catherine, con su esposa Catherine, del doctor Miguel Núñez, una perspectiva bíblica y un análisis médico de la revolución sexual. Así que les recomiendo esos libros muy buenos. Así que bueno, mis amigos, mis hermanos, vamos a continuar esto en el próximo video. Estén pendientes, ya mismito lo vamos a estar grabando. Si tienes cualquier pregunta, escríbeme. Puedes compartir este video. Puedes suscribirte a mi página de Ricky Frontán para que automáticamente te lleguen estos videos. Aquí, mi amigo, mi hermano, lo más importante es estar firme en Cristo. Firme en Cristo. No es solamente simpatizar con el Evangelio, es estar en Cristo. Y eso se hace reconociendo que uno es pecador y viniendo a Él en arrepentimiento y fe. Muchas de estas tragedias, muchas de estas cosas que estamos pasando, Dios las utiliza para acercarnos más a Él. Así que cualquiera que sea tu pregunta, puedes escribir, puedes contactarte conmigo y yo con mucho gusto estaré procurando contestarte. Así que bueno, mis amigos, mi gente, mis hermanos en Cristo, será hasta el próximo video. La paz de Cristo sea con todos. Amén.